palabra contra quien sea de una vez. Así sepas que rompe nubes, échala. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. De nuevo en la discusión necesaria, programa producido por TV Caricuao, por Radio Zamora Libre, por Voces Libertarias y retransmitido en general por el sistema de medios comunitarios de nuestro país. En este segundo segmento, Jorge, vamos a revisar algo que tratas en otro de tus trabajos, en general en varios de tus últimos trabajos, el problema de esta crisis, de la crisis actual del capitalismo como una crisis de decadencia del sistema. Claro, y tiene que ver con lo que hablamos al comienzo, o sea, esta aparente señal de fortaleza del imperio, o sea, estas agresiones que está haciendo en todo el mundo, en realidad son una expresión de su debilidad. Estados Unidos está atravesando la peor, Estados Unidos y el capitalismo en general, ¿no es cierto?, pero especialmente Estados Unidos está atravesando la peor crisis desde los orígenes mismos del capitalismo, ¿no es cierto? Es una situación de decadencia que se está agravando, se ha ido agravando a partir de la crisis del 2007-2008, pero que es la continuidad ya de un proceso mucho más largo de declinación de las tasas de crecimiento de las economías llamadas de alto desarrollo y que están llegando en estos momentos a niveles, yo diría, de hipertrofia parasitaria. Solamente la cifra esta que les voy a dar yo creo que ilustra bien la cosa. En estos momentos la masa financiera, o sea, esa gigantesca masa parasitaria global equivale a 20 veces el Producto Bruto Mundial, ¿no es cierto? Entonces es una situación de hiperparasitismo desesperada, porque los países llamados de alto desarrollo están endeudados hasta la nuca, ¿no es cierto? Es una cosa tremenda. La deuda total japonesa, pública y privada, es 520% del Producto Bruto Interno, la inglesa es 510% del Producto Bruto Interno, la norteamericana 370% del Producto Bruto Interno. O sea, es una situación realmente muy grave que además se va agravando. Yo leí hace muy poquito tiempo un comentario de un grupo financiero muy importante, que es el grupo Natixis, que yo diría que el grupo financiero decisivo en la economía francesa y en la economía de la Unión Europea en general, donde ellos estaban pronosticando una crisis para la Unión Europea que se podría prolongar, dicen ellos, para los próximos 20 años. Entonces es una situación realmente muy, muy grave que se está agravando y además esto lo que está provocando es lo que se llama el fenómeno de despolarización, porque frente a eso las llamadas potencias emergentes, sus tasas de crecimiento, es cierto que se han ido reduciendo en los últimos 2 años, pero que todavía siguen creciendo. Frente a una Unión Europea en recesión, a una Japón que el año pasado tuvo una tasa negativa de crecimiento del 3,5%, o Estados Unidos que está en el crecimiento anémico, bueno, China crece 7,5%, Brasil no está en recesión, India está con un crecimiento flojo, igual que Rusia, pero no decrecen. Y eso está cambiando el balance de fuerzas en el mundo, ¿no es cierto? Y es precisamente frente a esta situación que el imperio está actuando con el único arma que ellos consideran que es eficaz, que es el arma militar, y entonces se ilusionan creyendo que haciendo grandes operaciones de destrucción social en la periferia van a poder apropiarse de sus recursos y explotarlos intensivamente hasta su agotamiento. Por eso yo digo que es una ilusión. Que con el surgimiento de estos nuevos polos de desarrollo capitalista es como una recomposición del propio capitalismo y no una decadencia. No, es una ilusión. La primera ilusión que apareció fue que cuando fue la crisis del 2008 se decía que la recomposición venía por Europa. Luego se vio que evidentemente, porque hay una trama financiera global en la cual están todos metidos. O sea, en primer lugar los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, pero también China. China tiene acumulado 3,5 millones de dólares de papel, que son papeles verdes, como se dice, o sea, dólares, y papeles rosados, que son bonos del Tesoro norteamericano. Entonces es una especie de gigante que acumula papel, pero que ¿Tiene el respaldo de esos papeles? Es el respaldo que lo da una economía decadente como la norteamericana.
O sea, no hay, digamos, son papeles que tienen un horizonte de vida muy corto, ¿no es cierto? Pero la cuestión es otra, que el crecimiento chino se ha basado principalmente en las exportaciones a la Unión Europea, a Estados Unidos y a Japón. Tomando esos tres, estamos cubriendo casi el 60% de las exportaciones chinas. Entonces China no es el recambio o el futuro imperio capitalista del mundo, ni mucho menos. O sea, China ha crecido mucho, ha pasado de 50 millones de obreros industriales que tenía hace un cuarto de siglo a 230 millones, que son los que tiene ahora. Es la segunda potencia científica del mundo desde muchos puntos de vista, pero va a entrar seguramente en un proceso de crisis también. Está entrando en estos momentos China y hay unas fuertes discusiones al interior del Estado, con grupos contestatarios, en fin, la crisis se extiende por todos lados, ¿no es cierto? Y es crisis del capitalismo. O sea, no es que es crisis de los Estados Unidos y hay potencias capitalistas de reemplazo. Jorge, ¿por qué tú señalas esta crisis como crisis de decadencia si el capitalismo siempre tuvo crisis? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esta crisis y las... Claro, la diferencia, podemos tomar varias cosas. Bueno, en primer lugar, que el crecimiento, o sea, el dinamismo del capitalismo como sistema global, lo que suele llamarse la economía mundial, viene cayendo desde hace 40 años. O sea, es una curva descendente y estamos casi tocando el crecimiento cero. Otro, digamos, aspecto que yo creo que es decisivo, es que nunca en toda la historia del capitalismo, ahí tenemos que remontarnos a la historia de otras civilizaciones anteriores al capitalismo, nunca ha acumulado una masa parasitaria como la actual, de tal manera que en estos momentos diríamos que lo central, lo hegemónico en el capitalismo es el parasitismo. Cuando yo estoy diciendo que la masa financiera global equivale a 20 veces el Producto Bruto Mundial, no es cualquier cosa eso. Eso quiere decir que el parasitismo prácticamente controla la totalidad del sistema. Entonces es un sistema decadente y por eso habría que remontarse a civilizaciones anteriores, donde precisamente un elemento decisivo en la decadencia es cuando el parasitismo se apodera por completo de la sociedad. ¿Un ejemplo? Roma. Y es un buen ejemplo Roma, que de las viejas decadencias, pues es la que más conocemos. En primer lugar, la caída, yo diría a partir del siglo III, ¿no es cierto? Cuando llega el emperador Trajano, a partir de allí empieza a declinar la economía romana y curiosamente, a partir del comienzo del siglo III, declina la economía romana, se deja de expandirse el imperio, que llega a 3,5 millones aproximadamente de kilómetros cuadrados, pero se aceleran los gastos militares. O sea, la expansión de gastos militares en el siglo III de Roma es colosal y, por supuesto, esa expansión de gastos militares obedecía al hecho de que ellos trataban de frenar o de aminorar su decadencia por la vía del desarrollo de intervenciones militares y cada vez más violentas en su periferia. Y evidentemente eso les provoca gastos militares que no pueden afrontar y se acelera la decadencia. Estados Unidos en este momento está gastando realmente 1,3 millones de dólares de gastos militares y eso equivale a la totalidad del déficit, por ejemplo, o a la mitad, para decirlo de otra manera, la mitad de los ingresos fiscales de los Estados Unidos van a parar a gastos militares. Si eso no lo llamamos decadencia... Ahora, lo peligroso de esta decadencia es la capacidad destructiva. Claro, bueno, ese es el tema, digamos, que ellos un poco quieren irse de este mundo con todos nosotros. Es eso, ¿no es cierto? Acá lo que está en peligro no es la élite dominante de los Estados Unidos, sino que ellos para poder vivir 30 años más, 20 años más, están dispuestos, hay que ver si lo consiguen, yo creo que no lo van a conseguir, pero están dispuestos a provocar una destrucción colosal de la periferia, ¿no es cierto? Y pensando, bueno, ¿qué va a pasar dentro de 30 años? Pues ya no es problema del señor Obama, que ni siquiera va a ser un abuelito para dentro de 30 años, ¿no es cierto? Va a ser un ex abuelito. Entonces no es esa la cuestión, es como viven 20, 30 años más. Y yo creo que en la medida que su horizonte temporal se va reduciendo, se ponen cada vez más locos, cada vez más irracionales y cada vez más agresivos. Yo recomiendo incluso a alumnos y gente cuando dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando en la cabeza de esta gente? Hay un film reciente que es muy, muy bueno, que se llama La Caída, que son los últimos días de Hitler en su búnker, donde el tipo en su cabeza, él cree que sigue controlando militarmente la cosa, está cada vez más loco,
Y para ponerlo a nivel anecdótico, yo hice en una época estudios bastante profundos de Marx y de marxología, y esto con un gran maestro que para mí que fue Maximilian Rubel, un hombre realmente excepcional. Teníamos largas conversaciones, diría, peripatéticas, ¿no es cierto? Caminábamos cuadras y cuadras y hablábamos, y yo era bastante impertinente y evidentemente, como todo chico joven, sabía todo, conocía el mundo y él no conocía nada. Entonces hablábamos del tema de Hitler, y él un día me dijo una cosa que yo la tengo ahora muy presente. Él me dijo, mire, si Hitler hubiera tenido la bomba atómica y no hubiera tenido aviones como para arrojarla sobre Moscú, sobre Londres, la hubiera arrojado sobre sí mismo y sobre todo las tropas soviéticas que lo estaban rodeando. Eso se llama ya locura autodestructiva, y yo creo que en estos momentos, cuando uno ve lo que esta gente está haciendo, están en una especie de delirio autodestructivo, ¿no es cierto?, de irracionalidad creciente. Bueno, creo que podemos seguir profundizando en esto en el próximo segmento. Perfecto. Vamos a trabajar que nos deje un poco más de elementos concretos de en qué se manifiesta la crisis de la economía norteamericana. Bueno, perfecto. Que tiene en Venezuela algunos defensores teóricos, unos vienen incluso de la izquierda. Sí. Se saltaron la talanquera hace rato y piensan que el paradigma sigue siendo ese modelo decadente. Pero entonces quisiéramos que nos ilustres con datos más precisos. Tu palabra contra quien sea de una vez, así sepas que rompe nubes ella da. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar.